Tiene la palabra el diputado Carlos Heller. Presidente, no. Está prendido. Bien. Señor presidente. No. Ha habido muchísimas críticas que hemos escuchado en el tratamiento en la comisión sobre las proyecciones del presupuesto anterior, el del 2021, de que estaban erradas, que eran muy ambiciosas allá cuando lo discutimos el año pasado. Pero le diría que ya cerca del final del año, en general, la mayoría de aquellas metas se han superado. El lunes, cuando recibimos al ministro en la comisión, al ministro de Economía, nos dijo: hoy la Argentina está viviendo un proceso de fuerte recuperación económica. Nos dijo que el gobierno prevé que este año el PBI crezca alrededor del 10%, que el crecimiento de la inversión para el año 2021 se estima que será superior al 30%, y dijo: esto es claramente positivo porque no solo contribuye a la recuperación económica inmediata, sino que implica una mayor capacidad de generación de oferta para que esa recuperación económica se pueda sostener en el tiempo. Quiero agregar una cantidad de datos que me parecen importantes para entender el contexto en el que estamos considerando este proyecto de presupuesto para el 2022. En octubre de este año, el índice de producción industrial manufacturero tiene una suba que en el acumulado entre enero y octubre del 2021 representa un incremento del 17% respecto al igual periodo del 2020 y de 5,5% respecto de 2019. El indicador de actividad de la construcción dice que en los 10 primeros meses del 2021 hay una suba del 37,9% respecto al igual periodo del 2020 y de 2,5% respecto al año 2019. En la visita que nos hizo el ministro Catopodis, nos contó que hay 3.086 obras públicas vigentes y 1.399 por comenzar, con el consiguiente efecto en el empleo. En el 2020 y en el 2021 se crearon más de 240.000 empleos, directos e indirectos, solo en la obra pública. La desocupación en el sector se redujo del 13,1% en el 2020 al 8,4% en el 2021. La producción nacional de automotores de noviembre tiene una suba de 42,7% comparada con el mismo mes del año anterior. El acumulado de 11 meses del 2021 representa un aumento del 74% frente a los mismos meses del 2020 y del 31% respecto de los mismos meses del 2019. Las exportaciones automotrices de noviembre tuvieron un incremento de 25,3% con relación a octubre y una suba del 182,6% con relación a igual mes del año anterior. La elaboración de cemento aumentó en noviembre 1,5% respecto del mes anterior. El acumulado enero-noviembre muestra un incremento del 25% respecto de igual lapso del 2020 y del 7,5% respecto a los mismos meses del 2019.
Durante septiembre, el empleo registrado representó una suba del 2,4 frente a igual mes del 2020 y del 0,7 respecto a septiembre del 2019. De acuerdo a los datos, el aumento absoluto fue de 362.000 puestos de trabajo frente al nivel de diciembre del año anterior. De ese número, 129.000 corresponden al sector privado, subgrupo en el que se destaca el caso de la construcción, con la creación de 46.000 puestos, seguidos por los servicios con 35.000 nuevos puestos de trabajo. El tema de las exportaciones, del que hemos hablado muchísimo, también es muy importante, porque las exportaciones no solo están creciendo porque han crecido los precios internacionales, sino que han crecido por cantidades. Y lo más relevante es el dinamismo que ha tenido en este rubro la evolución de las manufacturas de origen industrial, ítem que, como todos ustedes saben, tiene la importancia de contener un enorme valor agregado, porque no es exportación de cosas primarias, sino que tiene mucho valor agregado, mucha mano de obra, mucho trabajo. Durante octubre, las exportaciones fueron de 6.848 millones de dólares y las importaciones 5.247, con un superávit de 1.601 millones en el mes. Las exportaciones aumentaron 46,5 interanual, debido a 28% de incremento de precios y 13,6% de incremento de cantidades exportadas. Las importaciones se incrementaron 31% respecto a igual mes del año anterior, como consecuencia de 11% en cantidades y 17,9% en precios. Todos los usos económicos registraron variaciones positivas, salvo vehículos automotores de pasajeros, que cayó un 43,8%. Bienes de capital, importaciones, aumentaron 24,9%. Bienes intermedios, aumentó 33,5%. Importaciones, estoy diciendo. Combustibles y lubricantes, 191. Piezas y accesorios para bienes de capital, 33,6%. Si volvemos y retomamos el tema de las metas del presupuesto 2021, claramente hay una meta que no se cumplió, y es la meta de la inflación, que estuvo por arriba, bastante por arriba de lo que estaba previsto o de lo que era el objetivo del presupuesto. Pero hemos dicho y hemos escuchado a organismos multilaterales que la inflación en la Argentina es un fenómeno multicausal y que debe ser encarado con ese concepto de la multicausalidad. Incluso en ese informe técnico que se conoció de las reuniones de la delegación argentina con los representantes, con el staff del fondo, se habló de la necesidad de coordinar política de precios y salarios, toda una novedad en ese discurso, y que reconoce las particularidades de la situación en la Argentina. Pero a mí también se me ocurre agregar a esta altura una reflexión. He escuchado innumerables intervenciones diciendo que la meta prevista de inflación, la aspiración, el objetivo por el que se quiere trabajar de una inflación de 33% para el año 2022 era un disparate y que ya estaba incumplida. Quiero decirles simplemente que multipliquen 2,5 y lo proyecten por un año. Y quiero decirles que si lográramos mantener los niveles inflacionarios del mes de noviembre, la inflación del 2022 daría 34%. Es decir, que no estamos hablando de ningún objetivo inalcanzable, no estamos hablando de ningún dibujo, no estamos hablando de nada que no se pueda lograr. Y ese objetivo de 2,5 seguramente con políticas adecuadas también podrá ser mejorado. Creo que en ese sentido, como dijo también el otro día el ministro de Economía, los acuerdos de precios y las políticas de precios e ingresos son elementos necesarios para que se logre lo que él definió como una coordinación de las expectativas que permitan reducir la persistencia del proceso inflacionario. Respecto del presupuesto que estamos comenzando a tratar,
está regido por dos principios fundamentales, como se establece claramente en el mensaje de presentación. El primer principio es que no hay estabilización macroeconómica que sea posible si no hay una recuperación de la actividad económica. O, si fuera posible esa estabilización sin recuperación, evidentemente sería a costa de un elevadísimo costo social a partir de las políticas de ajuste que conllevaría esa búsqueda. El segundo principio es que la sostenibilidad fiscal requerirá de un camino consistente también con un sendero de crecimiento, pero que además deberá ser inclusivo. No se trata de cualquier crecimiento, se trata de un crecimiento con la gente adentro, como solemos decir. Se trata de un crecimiento que derrame sobre el conjunto de la sociedad, sobre los sectores más débiles, empezando justamente por esos sectores más débiles para ir recomponiendo todas las falencias que las situaciones derivadas de las políticas vividas desde el 2006 al 2019, más los efectos de la pandemia, hacen necesario transitar ese camino. De allí que la idea que conlleva este presupuesto y que se expresa en el mensaje del Poder Ejecutivo, de ninguna manera concibe desviarse de los principios que guían todo este razonamiento y que ponen el tema de la atención de los pagos de la deuda pública en un lugar que tiene que ser compatible con esto que acabamos de decir. Este proyecto de ley de presupuesto está pensado desde la idea de la necesidad de cuidar a la Argentina, pero cuidando a los argentinos y las argentinas. Obviamente esto, para que nadie me vaya a decir nada, incluye a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que habitan nuestro territorio. Esto requiere cuidar este proceso de recuperación económica, asegurar que este crecimiento sea sustentable y sostenible, y para ello está claro que se parte del supuesto de que no es posible enfrentar los vencimientos de deuda insostenibles acordados por la administración anterior. Y por eso el presupuesto no contempla desembolsos para el pago de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Quiero recordar, como también lo hizo el otro día el ministro de Economía, que ya se renegoció toda la deuda con privados, los más de 100.000 millones de dólares en bonos, que hubieran tenido un enorme impacto en los vencimientos también en el 2021 y el 2022, si esa renegociación no hubiera culminado de manera exitosa y no se hubiera logrado la reducción de alrededor de 37.000 millones de dólares en los próximos 10 años, producto de la reducción de tasas fundamentalmente, que eran tasas verdaderamente inaceptables y absolutamente impagables. El ministro nos dijo el otro día que en el 2021 hubo un fuerte fortalecimiento del mercado de deuda pública en pesos, que ha ayudado a depender menos de la emisión monetaria. Y también quiero hablar de esto, de lo que se habla tanto. Para el 2022, nos dijo, se espera un financiamiento por parte del Banco Central al Tesoro de 1,8 del producto, lo cual implica una reducción importante con respecto al financiamiento en 2021, que a su vez conlleva una reducción importante al financiamiento monetario sobre el producto en el peor año de la pandemia, que fue el 2020, cuando efectivamente el Estado tuvo que atender las mayores necesidades para proteger el tejido social y productivo de la Argentina. Hablé de la negociación con el fondo y quiero aquí también citar lo que nos dijo el ministro en la reunión. Nadie puede considerar que la Argentina tenga la capacidad de amortizar los vencimientos en los plazos en los cuales fueron acordados en el programa Stand-by de 2018. Y dijo, el objetivo es llevar adelante el programa de políticas públicas que queremos sin tener los condicionamientos que la deuda con el fondo históricamente ha conllevado para todas las naciones del mundo. También nos dijo, buscamos seguir construyendo las mejores condiciones posibles para que el crecimiento sea el más virtuoso y posible,
junto a la generación de trabajo y que la reducción de la inflación sea la más sólida posible en ese contexto y dentro de esos parámetros. Y en ese aspecto, presidente, se enfoca el análisis del presupuesto que tenemos que considerar. Tuvimos una presentación donde se vieron todos esos datos, yo no los voy a repetir, esos fueron distribuidos. Y quiero decir algo más. Este año 2021 va a terminar con un crecimiento superior a el que está considerado en el presupuesto y muy superior al que estaba cuando consideramos el presupuesto del año pasado, y en este mismo debate, cuando estaba previsto que la recuperación iba a ser del 5%, se nos decía que eso no era crecimiento, que eso era rebote y que la economía no iba a crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que hoy hay una opinión unánime, que incluso surge de los propios organismos internacionales, de que ese 10% del que se está hablando es absolutamente cumplible, y yo creo que va a estar incluso un poquito por arriba, finalmente, cuando conozcamos el dato de diciembre, porque creo que hay rubros que han tenido una importantísima recuperación en la medida que la pandemia lo ha permitido. Me refiero a todo lo que tiene que ver con turismo, recreación, transporte, espectáculos, etcétera, etcétera, etcétera. Con esa idea hemos trabajado para asignar mayores gastos a actividades prioritarias y mejorar las asignaciones de varias áreas, con el objetivo claro de mantener los ejes centrales del proyecto de presupuesto, que los equilibrios macroeconómicos que están planteados, que plantean un déficit primario del 3,3 del PBI en 2022, se respeten, y cumplir con las prioridades que plantea el presupuesto que estamos poniendo a consideración. Ustedes han recibido las planillas con las mayores erogaciones que están previstas, así como la incorporación de una enorme cantidad de obras que han sido pedidas por los diputados y las diputadas. Claramente, las prioridades de la política presupuestaria están enfocadas, primero, en la infraestructura. La obra pública ocupa un rol fundamental en la recuperación, tanto por su efecto multiplicador sobre la economía como por la contribución que genera a la productividad del sector privado. El proyecto de ley de presupuesto de 2022 garantiza el sostenimiento de un piso alto para la inversión de capital, con el objetivo de consolidar la senda del crecimiento económico y fortalecer la competitividad de los sectores productivos. Entre los principales ejes se destaca la infraestructura vial y de transporte urbano, la expansión de las redes de acceso al agua y al saneamiento, el avance de la política de vivienda y la infraestructura de cuidados, la conectividad educativa y la infraestructura hidrocarburífera. Será un 2,4% del PBI la inversión en infraestructura en el 2022, que viene de 1,1 en 2019, 1,3 en 2020 y se estaría terminando el 2021 en alrededor de 1,8. Y reitero, el presupuesto plantea 2,4, es decir, un importante crecimiento en este rubro. Segundo, salud. A lo largo de todo el periodo que nos ha tocado vivir en el marco de la pandemia, se ha ido fortaleciendo la infraestructura edilicia de hospitales y centros de salud. Aquí se explicó, se han construido durante el 2020 hospitales modulares, junto con otras obras e intervenciones constructivas, a fin de atender la emergencia sanitaria a través de la ampliación de la capacidad de atención. El presupuesto 2022 continúa priorizando la salud, ya que el objetivo, excluyendo los gastos extraordinarios asociados a la pandemia en 2021, es incrementarla cerca de un 100% interanual y se duplica en términos de PBI respecto a 2019. Necesito unos minutos más, señor presidente, a pesar de que me esté sonando el... Un minuto te queda. Dele, diputado Heller. Educación. Siga. Educación. Esta gestión revaloriza el rol de la educación, emprendiendo un proceso de recuperación
de la inversión educativa, entendiendo que la educación es un derecho inalienable, que debe ser garantizado mediante una política activa, con criterio federal, procurando una educación de calidad, con inclusión y con igualdad. Se trabajó desarrollando las políticas educativas que permitieran revertir el abandono y la desinversión de los años previos. En 2022 se continuará expandiendo la infraestructura en escuelas y jardines, promoviendo el sistema de becas y la inclusión digital. Tanto el presupuesto 2021 como el 2022 priorizan la recuperación progresiva de la inversión en educación. Para el periodo 2021-2023 se asignará para este año 2022 1.4 del presupuesto nacional. Si le parece bien, diputado Heller, digamos, usted continúe con el informe del dictamen de mayoría. Yo después proporcionalmente le voy a agregar los minutos para que tengamos equiparación a los informantes del dictamen de minoría en la proporción, porque son 3. ¿Cómo no? Siga. En ciencia y innovación, el presupuesto apunta al desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas. La ley de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto tiene como pilar el desarrollo de esas capacidades científicas y tecnológicas que contribuirán a incrementar la productividad de la economía y a diversificar la matriz de producción nacional para darle solidez en la senda del crecimiento económico. El presupuesto contempla una asignación para los programas de ciencia e innovación del 0,31 del PBI, porcentaje que viene creciendo en los últimos 2 años. Es necesario destacar que esta recuperación de la inversión en ciencia e innovación se produce luego de una caída acumulada de 35,8 en términos reales durante el periodo 2016-2019. Inclusión social activa con perspectiva de género. Las herramientas de inclusión social que se vienen desplegando en 2021 se encaran con un sentido estratégico con las distintas problemáticas sociales. Los programas están focalizados en garantizar seguridad alimentaria, fomento al empleo y la capacitación laboral y se orientan a cerrar las brechas de género. El presupuesto 2022 potencia las herramientas que se vienen implementando como uno de sus pilares. La inversión destinada a financiar políticas de inclusión social activa con perspectiva de género registra un incremento sostenido desde el inicio de la actual administración. Para 2022 ascenderá al 1.2 del PBI. Sin duda, presidente, estamos hablando de un presupuesto para seguir creciendo, con una mejora en la distribución del ingreso y con un fuerte foco en lo social. El proyecto plantea aumentos de salarios del 4% real. Es otro dato que no podemos soslayar y que es fundamental. Y es por eso que venimos a plantearle a nuestros colegas diputados y diputadas la importancia de la aprobación de este proyecto que estamos poniendo en consideración. Quiero decirles que en las tratativas que hemos hecho y en las discusiones que hemos tenido en el ámbito de la Comisión de Presupuesto, por ejemplo, hemos convenido con el Poder Ejecutivo que el Fondo de Compensación de Transporte Público, reflejado en el artículo 84, se eleve a 46.000 millones, lo que representa un aumento de 19.000 millones respecto a los 27.000 originales que estaban previstos en el presupuesto. Respecto de las universidades, voy a leer porque fíjase como crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales para las universidades, la suma de pesos 368.697.259.998 pesos, de acuerdo a los detalles complementarios. El monto total de la planilla del artículo 12 se eleva a 382.797 millones. Es decir, en ese total se incluyen 14.100 millones asignados a promoción de carreras estratégicas, que son becas
mientras que en el artículo 12, por eso la diferencia, solo están listadas las transferencias. Quiero decir que esto también es un incremento en la partida de los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales para las universidades nacionales de 32.946 millones de pesos que se elevan en el presupuesto de las universidades. Hemos incorporado un incremento de 6.600 millones de pesos en el rubro del Ministerio de Medio Ambiente, con un detalle que podemos facilitar, que está prácticamente todo dirigido a equipamiento, autobombas, aviones hidrantes, etcétera, etcétera, para dotar al país de una herramienta fundamental para atacar un flagelo que año a año se repite y año a año aparecen dificultades por carencia de recursos, por carencia de inversión. En ciencia y tecnología estamos incorporando un artículo por el que se faculta al jefe de gabinete de ministros a incrementar en 23.000 millones de pesos para dar cumplimiento a este objetivo fijado en la ley 27.614, que tiene que ver con el porcentaje de PBI que tendría que dedicarse, aplicarse a este rubro. En definitiva, presidente, estamos presentando un proyecto. Quiero decir que hay una cantidad de cambios más que lo vamos a tratar, propuestos por distintos diputados del oficialismo y de la oposición, que los vamos a tratar en el tratamiento en particular, porque si no sería demasiado engorroso enunciarlos a todos. He querido enunciar los más significativos, los que tienen más impacto y los que demandaron mayor atención, y hubo mayor cantidad de intervenciones en los debates refiriéndose, y acá no hago distingo de oficialismo y oposición, a este tipo de problemas. Repasando, estamos pensando en un PBI que de piso crezca un 4% en el año 2022, con un crecimiento superior del 4.6% del consumo privado, con un crecimiento de la inversión del 6,6%, con un crecimiento de las exportaciones de 7.5% y de las importaciones de 9.4%, con un tipo de cambio que a nuestro entender estará, de acuerdo a las políticas diseñadas en el 2022, en 131 pesos, tipo de cambio con el que se realizan todas las operaciones de comercio exterior en las dos direcciones, todo lo que se exporta y todo lo que se importa. A veces se habla de los aumentos de los costos producto de las variaciones del tipo de cambio. Quiero decir que todo lo importado que se utiliza en la Argentina, ya sea para consumirlo o ya sea como insumo para incorporar a la producción, se importa con el tipo de cambio oficial. Y estos datos que di desmienten además terminantemente que no están entrando importaciones. Hay un crecimiento sostenido de las importaciones en el marco del crecimiento de las exportaciones y en el marco del mantenimiento de un fuerte superávit de balanza comercial. Como dije, trabajamos con una expectativa de construir un escenario inflacionario descendente que nos permita que a fin de año estemos hablando de un 33%. Es desde luego un objetivo ambicioso y es un objetivo que requiere esfuerzo de todo tipo y requiere distintas políticas para que eso sea posible. Pero en cualquier escenario estamos planteando que el salario real tendrá que estar un 4% por encima de la evolución que tengan los precios de la economía. Finalmente, estamos previendo 9.300 millones de superávit de balanza comercial
por un crecimiento mayor de las importaciones como consecuencia de este mayor nivel de actividad económica. Hay muchos más datos, han sido distribuidos, hay agregados que se irán tratando cuando lleguemos a la discusión en particular, y quiero decir que aspiro y pido a diputadas y diputados que entendamos que más allá de todas las discusiones que tengamos, tenemos que tener un presupuesto aprobado. Necesitamos tener un presupuesto para poder seguir transitando por esta senda de recuperación que estamos transitando. Y este presupuesto tiene los supuestos que nos permiten pensar con optimismo y ver con optimismo ese futuro. Por eso venimos a pedir que este Congreso, insisto, más allá de todas las disputas y todas las discusiones, entienda que sería un grave problema que tuviéramos una situación donde la controversia nos impidiera tener un presupuesto y eso significara, en definitiva, no una victoria de la oposición sobre el oficialismo, sino una derrota para el país que se quedaría sin una herramienta fundamental para cumplir mejor con el objetivo que tenemos planteado. Nada más, señor presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Heller.